Él es Itai Hackman, tiene 40 años, vive en Parque Chacabuco y es diputado nacional por el Frente de Todos. Se ve que es una persona que tiene muchísima suerte, porque además de cobrar 1.316.000 pesos, esto lo sabemos porque Milei sortea su salario todos los meses y en el mes de octubre ascendió a eso, tiene suficiente tiempo para subir reels que son obras de arte. En este caso, en 2019, cuando el Frente de Todos ganó las elecciones, decía esto. El discurso de Fernando Iglesias y otros voceros del macrismo que dicen la república está en riesgo le hace mal a nuestra democracia. La gente votó al Frente de Todos con esperanza y eso hay que respetar. Tenemos una crisis económica muy grande y por suerte la gran mayoría de los argentinos optó por una opción política. Acá no venimos de una elección en la cual ganó el voto bronca, el voto en blanco. Yo creo que Massa es peronista. Ahí está. Bien. Por eso te digo, no lo relacionan con el kirchnerismo. Entonces, me parece que le hace mal al debate político, al debate democrático, plantear los temas de la manera que lo plantea también Fernando hoy en un artículo de La Nación, que es, acá está en juego la república. Si no ganamos nosotros, no hay más república en la Argentina. Vamos a desmitificar que Milei es un dictador y es peligroso para la democracia. ¿Usted cree en la democracia? Digamos, yo creo que la democracia tiene muchísimos errores. ¿Usted cree en el sistema democrático? ¿Y yo no puedo contestarte con una pregunta? ¿Cree o no en el sistema democrático? Es fácil la pregunta. Pero es imposible construir un pensamiento político objetivo a través de Reels, de Instagram o de TikTok. Es información que está manipulada, que está sesgada para hacerte creer lo que ellos quieren que creas. Y gracias a que hay muchas personas luchando por la verdad, ya la gente en los mismos comentarios de la noticia se da cuenta de que hay un engaño. Porque estamos cansados de que nos mientan. Estamos cansados también de los relatos que no se aplican a la realidad. Y fundamentalmente estamos cansados de estos políticos que piden democracia cuando ellos no las garantizan. Hay más de 5.000 denuncias por fraude electoral. Hay muchísimas mesas que muestran datos irreales, marcando 0 o 4 votos para fuerzas como La Libertad Avanza, lo cual es imposible, habiendo más de 200 votos para Massa. Estos casos se replican a lo largo y a lo ancho del país, siempre beneficiando al mismo. Vamos a ver qué dice el señor. Liberalismo libertario de Milei, la Argentina se jodió con la democracia. Y es falso, eso se lo está inventando. Milei nunca dijo que la democracia haya jodido a Argentina. Dijo que el populismo y las políticas populistas, que no son inherentes a la democracia. No todas las democracias son populismos. No es necesario que una democracia tenga el populismo. Falso lo que está diciendo. Liberalismo libertario de Milei, la Argentina se jodió con la democracia. Por eso muchos liberales apoyaron golpe de Estado en América Latina. Quédate que te voy a mostrar. Al que sí le gustaba participar en golpes de Estado y tenía nombre propio fue Juan Domingo Perón. En 1943 fue parte activa del gobierno del presidente Ramírez, de facto, siendo parte o dirigiendo, mejor dicho, un ministerio. Se ve que el diputado este dato no lo recuerda. Ana Bucetti, de Diario El Mundo. Señor presidente, cuando usted tuvo, a partir de los hechos conocidos por todos de Azul y después de su mensaje llamando a defender el gobierno, esa escalada fascista se ha ampliado mucho más. En el término de 2 semanas hubo exactamente 25 unidades básicas voladas, que no pertenecen precisamente a la ultraizquierda. Hubo 12 militantes muertos y ayer se descubrió el asesinato de un fotógrafo. Evidentemente todo esto está hecho por grupos parapoliciales de ultraderecha. Usted se hace responsable de lo que dice. Yo quiero eso de parapoliciales, lo tiene usted que probar. Perfecto, es decir, el día que encontremos... Toma el dato del Ministerio de Justicia enseguida que inicie la causa contra esta señorita. Quiero saber qué medidas va a tomar el gobierno para investigar todos esos atentados fascistas. Lo está tomando. Esos son asuntos policiales que están provocando entre la ultraizquierda y la ultraderecha. La ultraizquierda que son ustedes y la ultraderecha que son los otros señores. De manera que esas dos, arréglensela entre ustedes. La policía procederá y la justicia también procederá. Pero indudablemente que el gobierno, el poder ejecutivo, solamente lo que puede hacer es detenerlos a ustedes y entregarlos a la justicia.
Estas personas que solamente parecen incomodarse por las dictaduras que ocurrieron en el pasado, que desconocen los abusos que están ocurriendo en el presente, están muy cómodos con la Agenda 2030 que quieren implementar en nuestro país. No solo conformes con eso, quieren traer el modelo chino, en donde la libertad de expresión esté coartada y videos como este no puedan existir, además de que la vigilancia en las calles y el control sea muchísimo más severo a través de una moneda digital que ya fracasó en Venezuela. Quédate que te voy a mostrar, con evidencia histórica y teoría económica, por qué las ideas de Milei son intrínsecamente autoritarias. Dice que le va a demostrar con evidencia, ojo. Lo escuchaste 1000 veces explicar que la política tiende al populismo, que los políticos por demagogia para ganar votos gastan de más, ponen déficit fiscal y que eso explica todos los problemas económicos que tenemos. Eso no explica todos los problemas económicos, explica una parte de los problemas económicos, de un sistema que favorece a los políticos, que favorece a los que más tienen. Es un sistema injusto, que condena a la gente que trabaja, que está condenando a medio país a la pobreza. Pero lo interesante es que no lo dicen solamente por el gobierno de Perón o el de Cristina, sino de todos los gobiernos democráticos, de todos los signos políticos que tuvo la historia argentina. Abandonaron el modelo de la libertad por un modelo colectivista que arranca en 1916. Pero la democracia no inicia en Argentina en 1916. Tampoco es que eso lo diga Milei, lo dice el diputado que se confunde al decir que los liberales o que Milei está en contra de todos los gobiernos democráticos, de todos los partidos políticos de la historia argentina. Falso, la democracia no comienza en 1916. Lo que marca el inicio de la democracia no es la ley Sáenz Peña, no es Irigoyen. ¿Sabés qué es? Sí, la creación de la Constitución Nacional Argentina, que es la que establece el sistema democrático. A mí realmente me preocupa que un diputado que cobra 1.300.000 pesos, que le pagamos el sueldo entre todos, no sepa esto, que es básico, y que además haga un reel, la gente lo comparta y se lo crea. Obviamente estoy a favor del voto universal, mucho más a favor del voto femenino que llegó de la mano de Perón y Evita. Eso ni se discute. Lo que a mí me preocupa es que un diputado de la Nación Argentina desconozca estos detalles. Me preocupa muchísimo, me alarma, me entristece. Abandonaron el modelo de la libertad por un modelo colectivista que arranca en 1916 con el primer populismo. ¿Cuál es entonces el mejor contexto para aplicar una política económica sin restricciones, sin demagogia, sin sindicatos, sin ningún elemento, sin demagogias? Este hombre que recién ponía en duda que los políticos gastaban mucho haciendo demagogia, siendo que él es parte del sistema, ahora critica o dice que la ausencia de demagogia es ideal para que Milei pueda establecer el modelo dictatorial que él quiere implementar. Básicamente dice eso. Y la verdad que no tiene ningún sentido ni resiste análisis. ¿Cuál es entonces el mejor contexto para aplicar una política económica sin restricciones, sin demagogia, sin sindicatos? Sin sindicatos, y dice que le ponen límite al poder económico, le ponen límite al poder económico de los trabajadores. ¿Cuál es entonces el mejor contexto para aplicar una política económica sin restricciones, sin demagogia, sin sindicatos, sin ningún elemento que limite el ejercicio de ese poder económico? Sí, obviamente es una dictadura. Es muy triste que el autor de este reel ni siquiera se haya tomado el trabajo de grabarlo 2 veces. Se escucha el ruido de un auto. Ese poder económico, sí, obviamente es una dictadura.
cuando dice la palabra dictadura. Y yo creo que en el caso de demagogia le quedó por ahí, dijo, improvisó, más o menos fue, bueno, le mando demagogia. No tiene sentido lo que está diciendo. Vamos con el punto número 1, liberales, libertarios, economía y golpes de Estado en Argentina. Los liberales no solo se opusieron en su momento a la ley del sufragio universal. Es increíble que sea una mentira tras otra. La ley del sufragio universal es la ley Sáenz Peña, promulgada en 1912, que debe su nombre a Roque Sáenz Peña, que era miembro del ala modernista del Partido Autonomista Nacional, que si buscamos el Partido Autonomista Nacional es un partido liberal, liberalismo clásico, liberalismo económico, es decir que el sufragio universal termina saliendo de un partido liberal. No es que los liberales se oponían al sufragio universal. Eso es mentira. Denostaron a Irigoyen, sino que también apoyaron la dictadura que derrocó a Perón y le dieron sustento a la política económica de la dictadura militar de 1976. Nombres como Venegas Lynch, otro de los ídolos de Milei. Casi confunden los Venegas Lynch, ponen un artículo y ponen la foto del hijo cuando es el padre del que tendrían que hablar, pero que además el artículo no dice nada. No dice nada malo de Venegas Lynch, o sea, vos haces pausa, lo lees y no dice nada. O Alzogaray o Ricardo Sin fueron parte de esa época. Acá lo de Alzogaray, que es curioso, tiene participación en los golpes de Estado del 55 y habla también del 66, pero hay una realidad, también miembros de otros partidos participaron, como era Alfredo Palacios del Partido Socialista, Carlos Alconada Aramburu de la Unión Cívica Radical, fue ministro de Interior en 1958. Y por eso podríamos decir que las ideas de los radicales son ideas que son de una dictadura. No, esto es falso. En todo caso, Aramburu tuvo hasta los 90 trabajando en el Estado argentino, porque nunca fue preso porque no fue acusado de ningún crimen. Eso es lo más chistoso. Escribió un libro que fue furor en 1976 que se llamó La Segunda Refundación de la República, en la que decía que el problema en Argentina era la decadencia de los últimos 60 años. Es decir, parece que escribir un libro y decir que la decadencia argentina comenzó en los años 1916 es una prueba irrefutable de que Milei es un dictador. El secretario liberal que escuchamos a diario en Milei es prácticamente un calco del de Martínez de Oz, el ministro de Economía de la última dictadura. La libertad de precios. Lo resolvemos fácilmente con libertad de precios. Libertad de las transacciones cambiarias con la eliminación de los controles de carga. Se unifica el mercado de cambio. Cuando se limpia el cepo se abre. La libertad del comercio. Bueno, yo lo que creo es que el comercio debe ser libre. La libertad de exportación. Nada tendría restricción. Mírame, maíz, nada. Y esto es falso, porque Milei lo principal en el recetario propone cerrar el Banco Central. Y este hombre no cerró el Banco Central, no dejó de emitir dinero. Además de que libertad de precios existe en Estados Unidos, existen en muchos países que son liberales, y esto no implica que sea una dictadura. Recordemos que lo que él está intentando demostrar con pruebas, que son malísimas todas, es que las ideas de Milei son autoritarias. Estamos tratando de probar que es autoritario. La libertad de importar. Cuando vos eliminás los aranceles y estimulás la competencia, lo que es bueno de verdad. La aplicación de la reforma financiera. Una reforma monetaria y financiera que a la postre termine con el Banco Central. La liberación de los alquileres y la eliminación del control. ¡Vamos, la ley de alquileres hay que eliminarla! La eliminación de las tarifas políticas de los servicios públicos. No, tenés que hacer las revisiones tarifarias integrales. La eliminación. Y acá es más de lo mismo, la libertad de exportaciones o una reforma financiera no te describe como un dictador, sino todos los países del mundo que harían reforma financiera serían dictadores. En este caso no es vinculante a ideas autoritarias, a una dictadura. El contrato. La libertad de la contratación de los salarios. ¿Vos querés eliminar la paritaria? No, a ver, digamos, las negociaciones tienen que ser libres. Recordemos que él lo que está intentando probar son los vínculos de los libertarios con la dictadura. Está intentando implantar la idea de que Milei es una especie de dictador, que no le gusta la democracia, y de momento no está probando nada. Hay muchos ejemplos históricos para ver esto. Por ejemplo, Milton Friedman, uno de los máximos exponentes del liberalismo del siglo XX, que le da nombre a otro de los perros de Milei, se involucró directamente en el diseño de la política económica de la última dictadura Pinochet. Chile was a case in which a military regime headed by Pinochet was willing to switch the organization of the economy from a top-down to a bottom-up performance. Y von Hayek, uno de los máximos ídolos libertarios, frente a la dictadura Pinochet, decía que prefería una dictadura liberal. A vos te puede gustar o no las ideas de un escritor. En este caso, este economista nacido en Estados Unidos, es verdad, trabajó en Chile en aquella época como lo hizo en otros países, dio conferencias como lo hizo en otros países. Más allá de eso, no está condenado por ningún crimen, no cometió nada ilegal. Estamos hablando de un economista que nació en Chicago, que daba conferencias y realizaba trabajos por todo el mundo. A vos te puede gustar o no lo que haya hecho una persona. De hecho,
te puedo dar el crédito. Suponete que Freeman hubiera tenido una participación criticable y hubiera estado muy mal, etc., hubiera trabajado para un gobierno de facto. ¿Y qué? En el caso de Perón, que fue ministro durante una dictadura, fue ministro en 1943 de un presidente de facto, no aplica para Perón. Las ideas de Perón no son peligrosas, pero sí las ideas liberales son peligrosas. Existen las democracias liberales. Los liberales no están a favor de las dictaduras. Es algo que está en contra del mismo nombre, que está en contra de lo que el diputado está tratando de hacernos creer. Por otro lado, en Argentina los derechos civiles y las libertades políticas se conquistaron en su inmensa mayoría bajo gobiernos que Milei deplora. El divorcio, también la universidad pública y la salud, y más recientemente el matrimonio igualitario. Por todo esto tiene mucho sentido que el periodo de la historia argentina que Milei... Primero que nada, de todos los derechos que está nombrando, la Libertad Avanza jamás se posicionó en contra del matrimonio igualitario, jamás se posicionó en contra del sufragio universal, del derecho al divorcio. Si los argentinos o muchos detestamos esos gobiernos que vienen desde 1911 en adelante, fue porque nos empobrecieron y porque están dejando, según el INDEC, esta página es oficial del gobierno, un 40% de personas bajo la línea de pobreza. El 50% de los chicos de 14 años o menos en Argentina son pobres. La verdad que hablar de derechos ganados cuando tenés una situación que es caótica en cuanto a la educación, en cuanto a la salud, la verdad que es deprimente. No sorprende que Milei se diga liberal libertario, pero reproduzca casi palabra por palabra lo que decían los militares cuando terminó la dictadura. Durante los 70 hubo una guerra, y en esa guerra las fuerzas del Estado cometieron excesos. Lo único que yo sé es que aquí hubo una guerra entre las fuerzas legales, donde si hubo excesos fueron desbordes excepcionales. Están fuera de contexto, eso para escucharlo los 2 minutos de una, porque si no pierde sentido así y todo. La guerra. Y en esa guerra las fuerzas del Estado cometieron excesos. Y por tener el monopolio de la violencia le vale todo el peso de la ley. Le vale todo el peso de la ley. Los militares, cuando estaban en el juicio de las juntas, no se declaraban culpables, no dice lo mismo que López Rega. Las palabras, vos podés decir, dice lo mismo. No, no dice lo mismo, está cortado, está manipulado. Dice, al Estado, por tener el monopolio de la violencia, le tiene que caer todo el peso de la ley. ¿Qué dice la ley? Son crímenes que están establecidos en la Constitución hace años, que todos sabemos que están mal. Les caerá todo el peso de la ley. Poco que lleve como candidata a vicepresidenta a Victoria Villarruel, que organizaba visitas a Videla y que aparecía en el cuaderno de Chocolate. Que te reuniste en varias oportunidades con Videla, con el asesino de Videla, y con otros represores, Cosoni, por ejemplo, también violador y asesino, y con Alberto González, también involucrado en la causa de la ESMA y también violador. No digo los nombres de las víctimas para preservarlo. Pero vos decís en todo el tiempo que estás para defender a las víctimas. ¿Qué haces reuniéndote con los represores? ¿Qué haces reuniéndote con los que reprimieron, mataron, violaron y apropiaron bebés y una cantidad de cuestiones? ¿Me puede explicar? Cuando me reuní con algunas de las personas que han sido condenadas o imputadas por lesa humanidad, lo hice porque estaba investigando para un libro. También me reuní con montoneros a los cuales, siendo terroristas y que agredieron a las víctimas que represento hace 18 años, les di la confidencialidad que debía al momento de reunirme con ellos y que ellos me contaran los crímenes que habían cometido en las organizaciones armadas que integraron. Así que lo que hice es algo plenamente legal, es algo que no es un delito, es algo que te permite conocer la historia y además cuando no la viviste, como es mi caso, porque yo no fui contemporánea de los hechos, tal vez a diferencia tuya, lógicamente necesito escuchar de sus protagonistas, me caigan bien o no, lo que pasó en la historia. Bien, muy bien. ¿Puedo hacer su repregunta? Sí, la verdad que no te creo nada. Yo creo que vos, en el fondo, reivindicás la dictadura. Nunca escuché una crítica a la dictadura, nunca te escuché criticar la tortura, nunca te escuché criticar el robo de bebés. ¿Sabés a quién me hacía acordar? A Astiz. ¿Viste que Astiz se infiltró en las organizaciones de las madres? Vos sos una infiltrada de la democracia. Vos no creés en la democracia. Sin embargo, yo creo que, evidentemente, no solo creo en la democracia, sino que le he reclamado a la democracia que reconozca a las víctimas del terrorismo, civiles y no combatientes que fueron agredidos por organizaciones armadas como las que vos implícitamente estás defendiendo. Si aquí realmente vos hablaras de derechos humanos, hablarías de reconocer la verdad, la justicia y la reparación para estos inocentes. Inocentes que fueron despedazados por coches bombas, secuestrados en secuestros extorsivos, soldados conscriptos de 18 años asesinados en nombre de una revolución que nadie les pidió y que tu gobierno justifica. Así que, en definitiva, poco me importa lo que vos creas. Lo que a mí me deja muy tranquila es que durante 18 años estuve defendiendo los derechos humanos de los inocentes a los cuales los terroristas que vos defendés agredieron salvajemente. Es una enorme contradicción que para defender a víctimas te reúna con los que mataron, con los que me reuní también con terroristas, pero esa parte lógicamente no te interesa. Milei tiene dos fuentes. Por un lado, el liberalismo conservador, que tiene una larga tradición antidemocrática en Argentina, y por otro lado, la escuela austríaca, porque con esta tesis de que la democracia y la política tiende siempre al populismo, resulta incompatible con la democracia. Y asumimos el ejercicio pleno de la autoridad, no para conculcar la libertad, sino para afirmarla, no para torcer la justicia, sino para imponerla.
Lo importante no son las palabras con las que se embanderan, sino cuál es su pensamiento real y su comportamiento histórico.